sábado 16 de abril a las 8 de la mañana en Plaza Calvataro, desayuno conferencia. Con la temática Hipnoterapia Clínica para Control del Estrés y Manejo del Dolor. Una conferencia con demostraciones prácticas impartida por el Dr. Kenneth Fernández Taylor, doctor en medicina, que ha realizado estudios de filosofía y meditación en la India, un entrenamiento clínico en medicina mente-cuerpo en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, hipnoterapia clínica en el Instituto de Hipnoterapia del Reino Unido, así como un posgrado en medicina energética y bioresonancia en Inglaterra y Alemania. Ha impartido conferencias, seminarios en Honduras, Costa Rica y Cuba. Actualmente es director médico de la Clínica de Medicina Mente-Cuerpo en San Salvador. La hipnoterapia es una técnica de la medicina científica, no es medicina alternativa como muchos piensan. Es un elemento fundamental de la medicina integrativa o nueva medicina y ha sido avalada desde hace mucho tiempo por la Asociación Médica Americana y la Asociación Médica Británica para control del estrés, manejo del dolor, soporte en el manejo de pacientes con cáncer, trastornos de la sexualidad, etc. Al doctor Kenneth Fernández Taylor le damos la bienvenida y el agradecimiento por impartir esta conferencia. Gracias, Betty. Invitándolos a la conferencia que impartiremos este sábado en Calvataro. Será una oportunidad para poder aprender los fundamentos de la hipnoterapia. Hablaremos en qué consiste una sesión de hipnoterapia y también se llevarán el aprendizaje quienes asistan sobre cómo soltar el estrés, cómo cultivar la relajación como una técnica de autoayuda que posteriormente puede desarrollarse en otras técnicas para el soporte de enfermedades tan graves como el cáncer, para control de enfermedades mentales como las fobias, los trastornos mentales como la depresión y otras, y en fin, una serie de enfermedades que ahora se están manejando a través del poder de la mente. Hace muchas décadas, la hipnosis fue ampliamente conocida y practicada por muchos terapeutas. Con los descubrimientos tecnológicos quedó en desuso. 50 años o más, la misma ciencia médica detecta como resultado de investigaciones la aplicación de tratamientos sin efectos adversos. En este momento, en Bélgica, el doctor Kenneth Fernández nos puede contar qué se está haciendo con alguien ampliamente reconocida. Sí, en el Hospital Universitario de Lieja, Bélgica, la reina Fabiola de Bélgica, 80 años, fue operada de la tiroides sin anestesia alguna. Claro, habían anestesiólogos en el quirófano cuando fue operada, pero fue operada completamente bajo el trance hipnótico, un estado de relajación total que le impedía a ella experimentar cualquier tipo de dolor. Y así ella, consciente, alerta, pasó por la operación y salió mucho mejor de lo que hubiera sido bajo el uso de anestésicos que son químicos que muchas veces dañan a la persona. Es por esta razón que se está haciendo una invitación a médicos, terapeutas, a personas que buscan los caminos de la salud, personas con padecimientos aparentemente sin solución, con diagnósticos reservados, incurables, y este es el momento de acudir a esta conferencia porque a través de la hipnosis se pueden lograr efectos como ya se está conociendo en otros países europeos y norteamericanos. Sí, la invitación es extensiva a médicos y público en general. Me gustaría compartir con mis colegas algo de lo que yo he aprendido que es de gran utilidad, sin efectos lesivos, sin efectos adversos, puesto que el control de la mente puede facilitarle al paciente ayudarse a sí mismo y al médico realmente ayudarlo sin efectos colaterales que muchas veces los fármacos o las intervenciones quirúrgicas, que en algún momento pueden ser necesarias, pero que no todo el tiempo son indispensables. Muchas de las enfermedades que los pacientes presentan hoy día son enfermedades producidas por el estrés y en muchas ocasiones los médicos no sabemos cuál es la causa, como es por ejemplo el caso de la hipertensión arterial. La mayoría de casos de hipertensión pueden verse reducidas, y esto es algo de lo que aprendí en la Universidad de Harvard con el cardiólogo, el Dr. Herbert Benson. Él trabaja lo que él llama la respuesta de relajación, y esos son los pasos preliminares que se consiguen precisamente con la hipnoterapia. Esta invitación es para usted que nos está escuchando.
Señor, señora, personas que andan en busca de soluciones en el campo médico y en el campo personal. Recordemos que lo que la mente hace, la mente deshace. A través de un acto de hipnosis, las personas pueden llegar a los orígenes. Y al llegar a los orígenes... Al llegar a los orígenes podemos encontrar la solución a todos nuestros problemas. Si nosotros trabajamos con nuestras emociones, todas esas situaciones molestas las podemos liberar y seguir hacia adelante, alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos en la vida. Asista este sábado 16 de abril a las 8 de la mañana a Plaza Calpataro, calle Mascota 928, Colonia Maquilicuat. El desayuno conferencia costará solamente $10. Bien vale la pena asistir. Y escuchemos los avances en la ciencia con la bioresonancia. Veremos demostraciones que el doctor Kenneth Fernández Taylor nos dará. Le agradecemos al doctor infinitamente por su aporte a El Salvador y al mundo. Gracias por estar acá. Gracias a todos, no falten. Mayor información al teléfono 2211-0330, 2211-0331.